Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un momento que ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de la aclamada serie turca que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Hablamos de ese gesto tan particular y conmovedor de Mert Ramazan Demir hacia Afra Saraoglu, un gesto que, como bien indica nuestro título, ha logrado cautivar a miles y miles de corazones. Si eres fanático de la serie, de estos dos talentosos actores, o simplemente te encanta ser testigo de estos pequeños pero significativos momentos que trascienden la pantalla, quédate conmigo porque hoy vamos a analizarlo a fondo. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ti. Vamos a empezar. El mundo de las series turcas, y en particular la que protagonizan Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, se ha convertido en un fenómeno global. Sus personajes, Seyran y Ferit, han logrado conectar de una manera espectacular con la audiencia, y parte de esa magia se debe a la química innegable entre estos dos jóvenes talentos. Pero más allá de lo que vemos en pantalla, son los momentos fuera de cámaras, las interacciones sutiles, los gestos espontáneos, los que a menudo roban nuestro corazón y generan ese tipo de conversación que llega hasta nosotros. Y hoy, queremos hablar de uno de esos gestos que ha causado revuelo. Nos referimos a ese instante específico en el que Mert Ramazan Demir, durante un evento, una entrega de premios, o tal vez una aparición pública conjunta, tuvo un detalle con Afra Saraoglu que no pasó desapercibido. No fue un gesto grandilocuente ni una declaración de amor pública, sino algo mucho más sutil, más personal, pero cargado de significado. Y es precisamente esa sutileza la que lo ha hecho tan especial. Piensen en el contexto. Los actores a menudo están bajo un escrutinio constante. Cada palabra, cada mirada, cada movimiento es analizado por millones de seguidores que los adoran. En medio de esa vorágine, ver un gesto de genuina consideración, de respeto, de algo que trasluce una conexión real, es refrescante y conmovedor. ¿De qué gesto estamos hablando exactamente? Se trataba de algo relacionado con, bueno, si han visto las imágenes o han leído las noticias, sabrán a qué nos referimos. Era un gesto que demostraba, quizás, una protección sutil, una atención hacia Afra que iba más allá de la simple profesionalidad. Podría haber sido algo tan sencillo como ayudarla con su vestido, ofrecerle apoyo físico en un momento de incomodidad, o quizás un intercambio de miradas que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Lo fascinante de este gesto es cómo resuena con la audiencia. Los fans, que han seguido la evolución de sus personajes y su relación en pantalla, proyectan esa conexión a la vida real. Y cuando ven algo que sugiere una química o una camaradería genuina fuera de cámara, sus corazones se iluminan. Es como si vieran confirmada la magia que tanto aman. Podemos analizarlo desde varias perspectivas. Por un lado está la interpretación de los fans, quienes tienden a romantizar estas interacciones, viendo en ellas indicios de una relación más profunda, o al menos de una amistad fuerte y sincera. Por otro lado está la interpretación más objetiva, que lo ve como un acto de cortesía profesional, de compañerismo, o simplemente de caballerosidad. Y la verdad es que a menudo, la realidad se encuentra en un punto intermedio. Lo que sí es innegable es el impacto visual y emocional que tuvo. Si ustedes vieron ese momento seguramente sintieron una chispa, una calidez, una sensación de oh. ¿Por qué? Porque los gestos pequeños son los que a menudo revelan la verdadera naturaleza de las personas. En un mundo donde todo parece ser planeado y calculado, un gesto espontáneo y sincero brilla con luz propia. Podríamos especular sobre las motivaciones de Mert. ¿Fue un acto instintivo de protección hacia su compañera? ¿Una muestra de respeto y admiración? ¿O quizás simplemente un reflejo de la buena relación que han construido durante el rodaje? Cualquiera que sea la razón, el resultado fue el mismo, un momento que cautivó. Es importante recordar que si bien disfrutamos de estos momentos y nos permiten especular, también debemos ser respetuosos con la vida privada de los actores. Sin embargo, es imposible ignorar cómo estos gestos contribuyen a la narrativa que rodea a una serie y a sus protagonistas. Crean un aura, un buzz, que va más allá de los guiones y las escenas. Pensemos en la serie en sí. La relación entre Seyran y Ferit no es lineal. Está llena de altibajos, de malentendidos, de momentos de gran tensión y otros de profunda ternura.
Y estos momentos fuera de cámara, como el gesto de Mert, parecen reflejar esa dualidad. Muestran que a pesar de las dificultades en la ficción, existe un respeto y una admiración mutua en la vida real que, sin duda, nutre su actuación. Además, este tipo de gestos son un recordatorio de la importancia de la empatía y la consideración en nuestras propias interacciones. Nos enseñan que a veces un pequeño acto de bondad puede tener un gran impacto. Y cuando vemos a figuras públicas que admiramos comportarse de esta manera, nos inspira a ser mejores personas. Analicemos el lenguaje corporal. ¿Cómo fue su postura? ¿Su mirada? ¿La forma en que se dirigió a Afra? Los detalles, por minúsculos que parezcan, comunican mucho. Si Mert hizo algo que implicara un contacto físico cercano pero respetuoso, como tomarle la mano brevemente para guiarla, o asegurarse de que estuviera cómoda, todo eso suma. Si fue un gesto de apoyo, de hacerle sentir segura, eso es poderoso. También es crucial considerar el momento en que ocurrió. ¿Estaban en un entorno muy concurrido? Había cámaras por todas partes. Si fue así, el hecho de que Mert actuara de forma tan natural y considerada, a pesar de la presión, habla aún más de su carácter. Demuestra que su atención hacia Afra era genuina y no una pose para las cámaras. Por otro lado, la reacción de Afra también es importante. ¿Cómo recibió ella ese gesto? Una sonrisa, un gesto de agradecimiento, una mirada de complicidad, todo eso contribuye a la interpretación general del momento. Si ella pareció genuinamente agradecida o tocada por el gesto, eso valida aún más su significado. La repercusión en las redes sociales es otro aspecto a tener en cuenta. Inmediatamente después de que este gesto se hiciera público, seguramente hubo una avalancha de comentarios, hashtags y discusiones. Los fans compartieron sus interpretaciones, sus teorías y sus emociones. Es fascinante ver cómo un simple acto puede generar tanta conversación y conexión entre personas de diferentes partes del mundo. Este fenómeno no es exclusivo de las series turcas, por supuesto. En Hollywood, en el cine, en la música, siempre hay momentos que capturan la atención de la audiencia y generan este tipo de fascinación. Pero en el contexto de las series turcas, donde la lealtad de los fans es particularmente fuerte, estos gestos adquieren una dimensión aún mayor. Para concluir, el gesto de Mert Ramazan-Demir hacia Afra Saraoglu, ese pequeño pero significativo acto de consideración, se ha convertido en un símbolo de la conexión que existe entre ellos, tanto en la ficción como presumiblemente en la realidad. Ha demostrado que, más allá de los personajes que interpretan, son seres humanos con la capacidad de mostrar amabilidad, respeto y apoyo mutuo. Este gesto ha logrado cautivar no solo a los fans, sino también a aquellos que aprecian la autenticidad y la calidez en las interacciones humanas. Ha servido como un recordatorio de que los pequeños detalles a menudo dicen más que 1000 palabras, y que la genuina conexión puede manifestarse de las maneras más inesperadas. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de este conmovedor momento. Realmente creo que estos gestos son los que hacen que una serie y sus actores se sientan tan cercanos y reales para nosotros, la audiencia. Me encantaría saber su opinión sobre este gesto. ¿Lo vieron? ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Creen que fue un acto de caballerosidad, de amistad, o algo más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer lo que tienen que decir. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.